Primera de Timoteo, capítulo 5, vamos a estudiar hoy los versículos del 17 al 25. Esa es la última parte de Timoteo. Otra vez vuelvo a escuchar como ese... ¿No suena el eco? No, ok. El título de la enseñanza es muy sencilla. Y Dani la introdujo muy bien con Ezequiel 34. Ese es el título de la enseñanza hoy. La iglesia, la semana pasada fue la iglesia y las viudas. Hoy es la iglesia y los pastores. Sencillísimo. Vamos a leer el texto y vamos a entrar al estudio de esta porción. Dice verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan pecando, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Verso 21. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Señor, te damos gracias porque podemos cantar muchas verdades comprimidas en 2 canciones. Pudimos cantar acerca de tu gran obra de encarnación por amor, viniendo a este mundo, siendo luz en oscuridad, movido por amor, y asegurándonos que todo aquel que cree en ti recibe por la gracia y la fe la salvación y el deleite de ser tu hijo. Gracias porque fue por amor, y es en esa obra de Cristo Jesús que nosotros podemos conocer que fuimos amados y que seguimos siendo amados. Pero gracias también porque el amor expresado en una obra de encarnación de nuestro Salvador no fue que costó chocolates, no costó cualquier cosa, tuvo un precio específico: sangre, y no cualquier sangre, la sangre del unigénito, de aquel que no cometió pecado, aquel que no concibió ni podía concebir maldad alguna, aquel que nunca tuvo un pensamiento egoísta ni un pensamiento vengativo, aquel que nunca respondió con doble sentido, aquel que nunca se resintió, aquel que nunca cometió ninguno de los pensamientos, deseos o acciones que nosotros hemos cometido por años. Fue esa sangre, no cualquiera, fue su sangre por la cual hoy estamos limpios. Es esa sangre la que nos limpia eternamente y para siempre. Fue por esa sangre que se selló nuestra garantía de una eternidad contigo y en estos momentos del poder caminar contigo de una forma segura. Y ahora venimos a tu palabra, que es verdad. Y Señor, como yo te pedía la semana pasada con el tema de las viudas, te pido para que hoy, que tiene que ver con el tema de los pastores, te pido para que como iglesia, que hemos venido a estudiar tu palabra en Timoteo para entender cómo es tu iglesia, te pedimos que hoy nos instruyas y nos hagas ver la seriedad del tema pastoral. Te lo pedimos porque solo tú puedes obrar lo que nosotros no tenemos. Solo tú nos puedes dar lo que nosotros no podemos producir.
y tú eres el único lo que nuestro corazón necesita. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando hablamos del tema de los pastores, es un tema que siempre hay mucho para hablar. Cuando hablamos de selección de pastores, cuando hablamos de la importancia de los pastores en la iglesia, siempre hay mucho que se pueda decir. Pero es interesante porque cuando nosotros vinimos a la primera carta de Timoteo como iglesia, fue para recordarle a la iglesia en general lo que era ser la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. En medio de eso, ya estudiamos la gran parte de lo que es el requisito para los pastores, que es el capítulo 3, que aunque inicia hablando de obispos, sabemos que también ese capítulo 3 habla a los cristianos. Pero es interesante que Pablo deja, terminando ya la carta, una porción que tiene que hablar otra vez de los pastores para la iglesia, con 3 aspectos sumamente importantes que la iglesia de Éfeso necesitaba considerar. Era posible que hasta este punto la iglesia de Éfeso no tuviera pastores, porque para eso fue Timoteo puesto ahí para que nombrara pastores. Era probable que hasta este punto Timoteo ya tuviera idea de quiénes podrían ser candidatos. La iglesia probablemente ya sabía quienes olían como candidatos. Y yo creo que cuando vamos a ver estos 3 temas y cuando entramos a estos 3 aspectos, cuando entramos a ellos, debemos de considerarlos seriamente. Hoy el sermón es un sermón muy instructivo. Siempre es instructivo, pero lo que quiero decir es que hoy yo espero poner un peso enorme en la congregación, un peso poco abrumador, en el buen sentido abrumador, para que produzca en nosotros responsabilidad, seriedad, para que produzca la razón por la cual es bueno tener 3 pastores, lo bueno de tener pluralidad, el peligro que podemos enfrentar como iglesia. Yo espero que la instrucción de hoy nos anime, nos aclare y nos ayude a atesorarlo para aplicarla cuando venga el tiempo, si es que ha de venir un tiempo parecido al que pueda o enfrentaba la iglesia de Éfeso. Vamos a ver 3 aspectos. Lo primero es un aspecto de honra a los pastores. El segundo aspecto es un aspecto de cuidado y de disciplina para los pastores. Es el que más me gusta. Y el tercero es un ejercicio de seriedad en la elección de pastores. Es muy fácil: honrar, cuidar y disciplinar, y a la misma vez, cuando ya hayamos visto esto, yo espero que se produzca en nosotros una seriedad de lo que eso implica, escoger como iglesia y como pastores a pastores. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Okay, esta es la primera idea: honrar a los ancianos. Versos 17 y 18, vamos a leerlo. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Esta es la primera expresión, este es el primer aspecto importante acerca de los ancianos que la iglesia necesitaba recordar. Ahora, yo quiero nada más aclararnos que no hay mucho en nuestro contexto como iglesia de explicar la palabra anciano, obispo, pastor. Yo doy gracias al Señor que esta iglesia entiende lo que el Nuevo Testamento define, y es que esas 3 palabras se usan intercambiablemente para describir una sola función, a una sola persona. Esa persona, anciano, obispo o pastor, por ende, en su oficio ha de gobernar, está llamado a liderar bien. Yo voy a hacer nada más una nota de aclaración aquí que creo que es importante. Yo verdaderamente, como parte de la Iglesia de la Gracia y como pastor y como creyente, yo no comprendo, respeto, pero no comprendo ni veo claro ni bíblico
Cuando otros tratan de dividir esta palabra para darles funciones diferentes a hombres diferentes en la iglesia. Como cuando dicen, es que aquí en la iglesia nosotros entendemos que pueden haber ancianos, pastores, obispos. Y mi pregunta es, ¿y quién hace esa división? Usted puede entender lo que usted quiera, porque el Nuevo Testamento es el que describe cómo es que eso se usa. Y creo que eso es importante porque cuando yo voy al testimonio bíblico, yo veo que a Cristo se le describe como príncipe de los pastores. Pero entonces no es príncipe de los obispos ni de los ancianos. Pero Pedro le dijo a los ancianos en primera de Pedro, capítulo 5, yo anciano con ustedes, pastoreen. ¿Pero por qué? Si es un anciano, el anciano no pastorea. ¿Entienden por dónde va la línea cuando se dividen los oficios? Hay confusión, yo no entiendo. Eso me complica un poco cuando me siento con creyentes, que no es que en nuestra iglesia entendemos pastores, pero también tenemos ancianos, y eso no funciona igual. Y cuando les pido que me expliquen, hay una mala exégesis, un mal entendimiento de la expresión. Y yo creo que eso es importante porque Pablo empezó en el capítulo 3 hablando de los obispos, y aquí ahora está hablando de los ancianos. Y si yo creyera que está hablando de dos cosas, mi pregunta es, los obispos tienen que enseñar, pero aquí dice que los ancianos también enseñan. Entonces, si yo divido la palabra, ¿de quiénes estamos hablando? Hago esa nota aclaratoria para que ustedes y yo entendamos que el texto está hablando específicamente de pastores, ancianos, obispos como una sola persona. No son tres, no son dos, no es uno, no, es una sola persona. Entonces, ahora es algo interesante, sí, que en el tema de anciano es un término que sale de una práctica que tenían los principales judíos en las sinagogas, donde ellos realizaban dentro de la sinagoga dos elementos. Ellos gobernaban o lideraban a la iglesia y también la enseñaban. Entonces, el término cuando sale de anciano se toma la sabiduría de esos hombres porque tienen dos características. Tenían una carga de trabajo tan grande en la predicación y en la enseñanza y en el cuidado, en los asuntos de la iglesia. Entonces, Pablo quiere instruir a la iglesia a que sepan que deben de honrar a los pastores. Pablo asume que todo pastor de Éfeso y de Iglesia de la Gracia, y por ende la lupa para todos los pastores, ha de gobernar bien, lideran bien. Pero Pablo no hace énfasis en qué es gobernar bien o liderar bien. Pablo está asumiendo en el texto que esos pastores, que la iglesia puede decir, lideran bien. ¿Cómo sabemos que una evidencia que lideran bien, que gobiernan bien, es porque la forma como estos hombres viven es congruente con lo que el capítulo 3 nos dice? Entonces, la forma como este hombre, si está casado, trata a su esposa, guía a sus hijos, si tiene hijos, cómo administra el dinero, ese hombre va a hacerlo bien en la iglesia. Ese gobierno va a ser un buen gobierno o un buen liderazgo. Entonces, Pablo está asumiendo que un gobierno bien, un liderazgo bien, es congruente en el carácter del hombre, del pastor. Pero Pablo se hace una distinción, que eso sí es muy interesante en el texto. Pablo dice que hay ancianos que gobiernan bien, ténganlos como, ¿verdad?, sean dignos de doble honor, pero hace una división y un énfasis, principalmente. No es que los otros no sean importantes, es que parece que puede haber un ejercicio de pluralidad con dedicación de tiempo diferente en dos aspectos. Pablo cuando dice que tengan a bien o en honor a los pastores que gobiernan bien, principalmente a los que enseñan y predican, parece que la iglesia de Éfeso podía tener pastores, ¿verdad?, 2, 3, 4, 5 o 2, ambos gobiernan, pero uno enseña y predica por la dedicación de tiempo que tiene en ese momento. Esa es como la arista que parece abrirse ahí. Entonces, nada más hago esta introducción porque ni siquiera estamos entrando a lo que es importante del texto. Lo que es importante del texto es la honra.
Y es ahí donde yo quiero tratar de aclararlo bien. Pero es importante entender que Pablo no está diciendo que sería como nuestra iglesia. Dani, por ejemplo, no tiene una carga de predicación la misma que tenemos Juanjo y yo, porque así es como entendemos que funciona en este momento para él. Pero entonces sería una mala aplicación del texto decir, no, honremos a Juanjo y a Andrés, pero a Dani no, porque ellos son los que enseñan y predican. No, el texto dice, a los tres los honran. Pero en el ejercicio de la iglesia, Andrés y Juan José tienen un ejercicio distinto, porque hay una realidad en Daniel diferente. ¿Pero por qué son dignos de honra? Porque gobiernan bien. ¿Tiene sentido? Eso es importante. Pablo quiere entonces aclarar dos formas de enseñanza, predicación y enseñanza. ¿Cómo se da cuenta uno que un pastor gobierna bien fuera de su carácter? Por la forma como predica. Esto es la forma como instruye, consuela, anima, exhorta, como usa la escritura, pero de una forma pública. A veces estamos hablando de predicación, al nivel de púlpito, pública. Es una forma donde uno le habla en general a la congregación. Pero después Pablo dice, y enseña. O sea, ese mismo pastor hace la instrucción, el consuelo, el ánimo, lo que sea que conlleve todo eso, pero ahora de una forma particular, específica, individualmente. Esa es la enseñanza. Lo hace público y lo hace en privado, ¿verdad? Puede hacerlo general y lo puede hacer específico. Hago todo eso para aclarar que estos son los hombres que Pablo está diciendo que hay que honrar. Ahora, es muy interesante porque Pablo le escribió a los tesalonicenses algo muy parecido. Pablo le dijo a los tesalonicenses, reconozcan. Este reconocer es la misma palabra honren. A los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor, pero además los instruyen. Dice, ténganlos en alta estima con amor por causa de su trabajo. Es interesante, nuevamente, si nosotros creyéramos que anciano es uno, pastor es otro y obispo es otro, en Tesalonicenses tendríamos que decir, ¿y pues entonces quiénes son a los que hay que reconocer? ¿Quiénes son los que trabajan entre ustedes? ¿Quiénes son los que los dirigen? ¿Quiénes son los que los instruyen? Simplemente en Tesalonicenses está hablando de los pastores. Aquí, en Tesalonicenses, vemos exactamente la misma expresión o la idea, pero de formas diferentes. Pablo, en lugar de decir honren, dicen reconozcan. Pablo, en lugar de decir esos que gobiernan bien o lideran bien, Pablo dice con diligencia trabajan y los dirigen en el Señor. Pablo en Tesalonicenses, en lugar de decir que predican y enseñan, Pablo dice los instruyen. Entonces, ambos textos lo que quieren decir es esto. Iglesia, reconozca la bendición de tener hombres dedicados a la labor de sus almas y a caminar, ¿verdad?, el caminar de ustedes con el Señor, haciéndolo ellos desde su liderazgo fiel e íntegro y desde su enseñanza pública y privada de la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo quiere instar, que la iglesia reconozca el regalo de tener pastores en este punto. Vamos a entrarle ahora a la palabra honrar, porque Pablo dice dignos de doble honor. Ese es el punto de esta primera enseñanza. Cuando la Biblia, o específicamente cuando Pablo usa la palabra honor, no solo es reconocer con admiración. Realmente la palabra también significa dar económicamente a quien realiza esa labor. Pero es interesante porque uno podría decir, bueno, entonces honor es de apóyelo económicamente. Doble honor, dele más. No, ¿verdad? Porque doble honor es, entonces si le damos, démosle más. No, la palabra doble honor, Pablo no está pensando en darle más al pastor. Pablo tiene muy claro dos componentes del doble honor en su corazón. Es respeto, hay un respeto por lo que hace, porque yo sé quién es ese hombre, yo lo escucho hablar en lo público y en lo privado. Yo puedo ver a su familia si tiene, puedo ver cómo conduce a sus hijos si tiene. Yo veo que este hombre es íntegro y me produce automáticamente un respeto por la forma como habla, por cómo se conduce, es ese respeto. Y después el segundo elemento es remuneración. Pablo reconoce que la labor que Dios ha llamado a hacer a los pastores, la iglesia ha de moverse en remuneración. Crisóstomo, que fue uno de los padres de la iglesia, él dijo esto: este oficio requerirá respeto por lo que se hace y requerirá remuneración económica.
por el trabajo que se hace. Entonces lo que queremos decir es que esta idea de entender el doble honor de respeto y remuneración ha estado en la iglesia por muchas décadas. Se ha entendido claramente. Entonces Pablo dice, honren a sus pastores. ¿Con qué elemento, Pablo? Remuneración, es el primero. ¿Por qué remuneración? Porque Pablo cita dos autoridades bíblicas indiscutibles para la iglesia de Éfeso o inclusive para nosotros. Pablo no se cita él como diciendo, no, bueno, es que yo he hablado con otros pastores, ¿verdad? Y la realidad de otros pastores, allá los de Galacia, los de Colosa, ¿verdad? Como que he hablado con ellos, iglesia, y como que estos pastores se sienten preocupados porque... No, Pablo no hace eso. Pablo trae la escritura y refuerza su punto. ¿Quién es el primer testigo que Pablo trae? No pondrás bozal al buey que trilla. Moisés. Pablo trae a Moisés. En el segundo, el obrero es digno de su salario. Pablo trae a Jesús. Moisés y Jesús van a ser los dos testigos de la escritura que Pablo va a ponerle delante a la iglesia para que entiendan por qué es importante honrar a sus pastores económicamente. Esta cita de Moisés, que es literalmente Deuteronomio 25:4, Pablo la explica o la aplica, no a él, a la iglesia en Corinto, pero a partir de su experiencia defendiendo su apostolado. La iglesia de Corinto era la iglesia que más dudaba de Pablo como apóstol. En uno de esos momentos, Pablo tiene que explicarle a la iglesia de Corinto un poco como la injusticia que se estaba viendo en los corintios. Como que los corintios estaban de acuerdo en que algunos viajaran con sus esposas y ellos poder apoyarlos, pero como que no estaban muy de acuerdo en que Pablo no recibiera de ellos apoyo y que Pablo en ciertas ocasiones trabajara. Pero Pablo, como no le interesa para los corintios tener que haber recibido de ellos económicamente para que después se lo restregaran en la cara, Pablo escribe de Deuteronomio 25:4 una aplicación que se llama fortiori. Yo les voy a dar un argumento pequeñito para llevarlos al punto grande. Vamos a empezar con algo básico, pero el punto de lo básico es que nos va a llevar al punto central, que es el más grande. Eso es un argumento, fortiori. Entonces, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 9, del 7 al 12? Se lo leo. Oiga lo que dice. Pablo empieza con preguntas. ¿Quién ha servido alguna vez como un soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién cuida de un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No lo dice esto también la ley? Pues la ley de Moisés está escrita, dice Pablo, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Entonces dice Pablo, ¿acaso le preocupa a Dios los bueyes? ¿O lo está diciendo por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe de arar con esperanza. El que trilla debe de trillar con esperanza para recibir la cosecha. Verso 11, cuando ya comienza a aterrizar el avión. Este es el argumento grande. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿sería demasiado recibir de ustedes lo material? Si otros tienen derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Y Pablo continúa y dice, y yo no digo esto por mí, porque Pablo no lo está hablando por él. Pablo lo que está haciendo en Corintio es que ustedes tienen pastores, y si ustedes lo aplican con nosotros, los apóstoles, tienen que entender que tienen que apoyar a los pastores. El punto de Pablo en Corintio es recomendarle a la iglesia la remuneración a sus pastores. Pero como no es suficiente la mente del hombre, probablemente, seguro habían ticos que habían tenido malas experiencias con otras iglesias en abuso económico, probablemente estaban sentados ahí, Pablo sabía. Pablo usa una segunda cita, esperando ahora que los oyentes agarren más fuerza. Porque si Moisés es fuerte, para los gentiles que han llegado a la fe, Moisés ya no debía ser tan fuerte como lo es Jesús. Y si Jesús lo dijo, en la mente de Pablo sería que la iglesia entienda. Y Jesús dijo, porque el obrero es digno de su salario.
Lo más interesante, que Pablo no va a explicar más el tema, ¿saben qué es lo más interesante? Que Pablo toma las palabras de Jesús desde la palabra de Lucas. Esta es una cita textual de Lucas 17. Y Lucas no se había terminado de escribir. Eso es lo que más me gusta. Pablo toma, dice, así es la escritura, Antiguo Testamento, Moisés, Nuevo Testamento, Lucas. Pero Lucas no se ha terminado. Pablo sabía que los escritos de Lucas eran de inspiración directa del Señor mismo, porque Pablo no estuvo con Jesús, pero Lucas hizo la investigación. Y Pablo pudo haber tomado de cualquier otro apóstol. Él mismo, inclusive, habiéndosele revelado Cristo en el camino en Damasco, él pudo haber dicho, en algún momento en mi vida, Cristo probablemente me habló de esto, pero él usa la escritura porque Lucas está escribiendo para la iglesia y toma y cierra. Esto es impresionante, a mí me encanta ese tema. Ver a Pablo tomar la escritura del Nuevo Testamento, escribiéndose como revelada por el Señor, dando un argumento para que la iglesia apoye a sus pastores. Entonces a Pablo, y eso es lo que más me gusta, Pablo no dice cómo, no da la forma. Pablo pone la convicción y la sabiduría. Háganlo con remuneración, hagan la remuneración de una forma adecuada y honrosa. Adecuada es porque conozcan las necesidades que estos hombres tienen y denle conforme a sus necesidades, y honrosa como para que se reconozca que no debieran de ser los sirvientes del pueblo de Dios teniendo necesidad. Es como una conexión con los levitas. Es como un entendimiento de que son llamados por el Señor para el cuidado de sus almas. Hay algo que ustedes pueden hacer, apoyarlos. A mí lo que más me gusta es que no explica cómo. Cada iglesia debiera de saber, pero ¿cómo llegamos a saber qué monto es honroso y adecuado para nuestros pastores? ¿Cómo llegamos a saber eso? Yo diría que en lugar de saber primero el monto, conozca a los pastores. Porque a veces pensamos en monto, porque estamos en un mundo de valor. A usted lo contratan por un precio. ¿Verdad? En la empresa donde usted está, con mucho usted gana que lo aman y lo quieran en su empresa. ¿Verdad? Como mucho. A veces me siento con Mao y Mao de la empresa donde está, a veces le regalan cositas. A Mao lo aman, como mucho. ¿Verdad? Pablo no está diciendo los pastores valen por precio. ¿Verdad? Como tiene un precio, entonces no. Hay un valor humano, de diseño, que ya lo explicó en el capítulo 3. Ahorita es ese punto. Y yo no voy a dedicarme a desgastarme a explicarle a la iglesia cómo. Nuestra iglesia tiene ciertas prácticas. Los diáconos han desarrollado una fórmula donde toma en consideración ciertas realidades. Si tiene hijos, cuántos hijos tiene, si alquila, si tiene casa propia. Todos esos son elementos de sabiduría y la Biblia no lo dice. Pero ¿qué es lo que la iglesia persigue cuando quiere reconocer económicamente a los pastores que pueda tener? Porque esa es la otra realidad. La iglesia tiene lo que puede. Lo económico no hace al pastor. Aquel hombre de entre nosotros que Dios ha llamado y quiere ser pastor, pero necesita claridad económica como su primera motivación, casi que como el sello para sentir que Dios me está llamando, Dios no lo está llamando. Y yo no estoy hablando de irresponsabilidad. Cuando yo empecé el proceso a caminar el proceso pastoral, Juanjo me dijo: Andrés, vas a tener lo que tu realidad se necesita. Es que ¿para qué quiero más? Es que ¿para qué habría que querer más? ¿Por qué el pastor es el que tiene que tener más? ¿Quién dice? ¿Dónde estás en la escritura, por amor a Dios? Si aquí lo que Pablo está diciendo es algo justo. El texto de Corintios dice que es algo justo. ¿Por qué debiera ser el que más tiene? Ese no es el punto del Nuevo Testamento para el oficio pastoral. Aún, lamentablemente, cuando existen esos abusos de esos hombres, eso le quedará
al Señor para que juzgue eso. Pero la iglesia está llamada a reconocer lo que puede. El hombre que Dios está llamando está llamado a ser responsable. O sea, cuando a mí Juan José me preguntó, yo tenía mi presupuesto. Él sabía mi realidad. Yo no voy a llegar y comienzo a ajustar los números ahí. Esa es mi realidad. ¿Para qué quiero más? Nuevamente, tratando de aplicarlo un poco a la iglesia, entre nosotros. La iglesia La Gracia ha sido una iglesia que ha sido muy generosa. Es algo para darle gracias al Señor. Eso es un fruto del Espíritu. Eso no es porque el Señor nos ha dado gente que es buena para la matemática, entonces como que sabe mover la, ¿verdad? El apoyo económico de toda la iglesia. Entonces, si movemos aquí, hacemos esta fórmula, somos tan buenos en Excel, ¡pum! Mira, nos salió el aguinaldo. No, la iglesia reconoce, y yo como uno de sus pastores, hermanos, yo los amo. Gracias por cuidar de mi familia de esa manera. Gracias por cuidar de mi familia, gracias por cuidar a la familia Juan José, gracias por haber cuidado de la familia de Estefan, gracias por haber cuidado de la familia de Manrique en su momento. Gracias por cuidar de las familias que han de estar aquí después de que nosotros ya no estemos, o cuando estemos viejos, o cuando sea. Eso es fruto del Espíritu. Eso es fruto del Espíritu. Yo le doy gracias al Señor. Somos una iglesia en, no sé cuántos sabemos aquí, y somos 3 pastores. 2 de ellos a tiempo completo. Uno con 2 hijos y uno con una chiquita. Sé que para nosotros es normal, pero esto no es normal en América Latina. Eso no es normal en el mundo. Damos gracias al Señor por eso. Yo le doy gracias al Señor por la iglesia. Esa es una forma como ustedes han demostrado su amor por Cristo primeramente, no por nosotros. Pero el ejercicio de doble honor no solo es eso. Pablo quiere que se haya un elemento de respeto. Pablo no está hablando de un respeto que atemoriza, ese respeto donde intimida, ese respeto que parece que coloca al pastor en un pedestal inalcanzable, intocable, separado del resto de la congregación, ese respeto donde, buenos días, doctor Andrés, doctor Juan José, doctor Daniel, por su respeto, por su posición o cosa académica. Nadie vale por eso. Y estamos en un mundo ahora donde la buena teología ahora hace que persigamos doctorados. Pasamos de nada de estudio a un estudio de tanta bendición, pero muchos persiguen los doctorados. Hablé con uno de mis profesores en el seminario y le decía, profesor, ¿por qué los pastores no estudian consejería bíblica? Y me dice, Andrés, porque a los pastores aquí les gusta venir para ser como Mark Dever o para ser como John Piper. O sea, los muchachos vienen a estudiar aquí para verse en esos púlpitos, simplemente tomando de ellos porciones y diciendo, véalo qué bueno que son. Y ellos creen que esa es la labor pastoral. Persiguen los estudios, pues la academia. Yo estoy en pos del estudio. Pero cuando tu motivación es una maestría, un doctorado, para que me digan doctor, o para que entonces yo con una maestría le digo a César y a Nick, bueno, muchachos, tengo una maestría, súbame ese salario. No, eso es horrible. Por eso es que la iglesia necesita escuchar estas porciones. Esta no es la porción del Señor solo para mí como pastor, es porción para la iglesia. Y el respeto no va por ese lado. El respeto que Pablo está explicando como doble honor es un respeto natural, como explicaba al principio, por ver al hombre que usted conoce qué es y lo que hace. Cuando usted reconoce lo que este hombre hace en pos de su familia, por amor al Señor, para la iglesia, y todo lo que tiene o lo que deja de tener o lo que deja de perseguir, lo que sea, hay automáticamente un respeto. Hay como una admiración, hay como un agradecimiento, se produce en el corazón una gratitud por esos hombres que el Señor ha puesto ahí. Bueno, a Pablo le interesa que eso sea lo que brote el corazón de los efesios, no de otro punto. Y Pablo sabe que la única forma que el respeto surja es cuando ves que sus pastores se mueven en un carácter fiel, congruente a capítulo 3, y son
mostrados en su enseñanza pública y privada. Dice George Knight, un comentarista, que la palabra trabajan duro significa trabajar duro. Trabajar duro. Él dice que con ese verbo, estos pastores tenían un ejercicio vigoroso y laborioso. El punto es que no hay espacio para la pereza. Y la iglesia debe de reconocer cuando Juan José, Andrés o Daniel se están volviendo perezosos. ¿Cómo usted se da cuenta que están volviendo perezosos? Primeramente por su predicación y por su enseñanza, y después por, obviamente, que no pueden dejar de no hacerlo, es vigilar a nuestras familias, cómo nosotros tratamos a nuestras esposas y a nuestros hijos. Ese es el punto. Pablo quiere que la iglesia sea agradecida y reconozca el regalo de Dios, habiéndoles dado hombres en ese oficio, y que cuando se reconoce el regalo de Dios, se produce en el corazón de la iglesia valor, agradecimiento por esos hombres. Y automáticamente se produce ese honor, ese respeto y ese reconocimiento de apoyo económico según la iglesia tenga a bien. Pero este tema, la pereza, iglesia, la pereza es anatema, es maldita. La pereza es el enemigo peor del púlpito y de la iglesia moderna. Creo que ustedes han escuchado a Juan José cuando habla de las estadísticas, pero hay gran estadística de por lo menos un 70-80% de los pastores en América Latina preparan sus sermones 3 horas antes. Eso es increíble. Y tampoco porque dure 48 horas significa que hizo un buen ejercicio, ¿verdad? Las horas no determinan la certeza y efectividad espiritual de un sermón. El punto es que muchas veces la forma como se invierte el pastor en el estudio es la forma como se ve en la predicación. Y nos han escuchado, no es un tema que, ay, qué buenas ilustraciones da, es muy agradable cuando enseña. No es que por lo menos se mueve, es que el otro está todo. No estamos hablando de esos ejercicios preferenciales del corazón humano. Estamos hablando que la iglesia tiene que aprender a oír la falsedad que pueda surgir aquí porque somos humanos. El error, una vez me pasó. Estaba enseñando yo en la casona, estaba enseñando algo, no me acuerdo qué era, pero se me traslapó la información en de Salomón como hijo de David y dije otro nombre. Y la iglesia hacía así. Cuando me bajé, me agarraron Juanjo y otro, un diácono, no sé quién fue, me agarró y me dijo, Andrés, te equivocaste. Eso es lo que hay que hacer. Hay que aprender a escuchar, porque si no, cuando damos cuenta simplemente nos dimos cuenta y estamos perdidos todos, porque el proceso de perdición no pasa de la noche a la mañana. ¿Y dónde la iglesia se da cuenta que la iglesia se está perdiendo? Aquí, en el púlpito. ¿Dónde más? Cuando dejan de vigilar a los pastores. Cuando la iglesia dice, ya nombramos a Andrés y a Juan José, listo. Esos van a ser pastores, quién sabe hasta cuándo. Si usted tiene eso en su corazón, hermano, usted está equivocado. Usted no tiene derecho a renunciar de eso. Su deber es vigilar constantemente cómo se conducen sus pastores y los que nosotros hemos presentado aquí como candidatos. Usted no puede dejar de hacerlo, eso es responsabilidad suya. Eso es responsabilidad suya. Y ahí es donde puede entrar la pereza. Así que la pereza en un púlpito donde pastores no se dedican, no son dignos de ningún honor, no son dignos de ningún tipo de respeto, ni mucho menos ningún tipo de alabanza. Pero aquellos hombres que se desgastan por amor al Señor primeramente, por amor a sus familias, por amor a la iglesia, y los frutos son su enseñanza, su predicación, su carácter fiel, congruente a Timoteo capítulo 3, esos hombres son dignos de doble honor. Esos hombres son dignos de doble honor. Eso es lo que a Pablo le interesa. Segundo, muy fácil, esa es la parte que más me gusta.
Segundo aspecto, cuidar de los ancianos y disciplinarlos cuando se tenga que hacer. Esa es la parte que más me gusta. No sé por qué, pero me gusta. Pablo dice esto: no admitas acusación contra un anciano a menos de que hayan 2 o 3 testigos. A los que continúan pecando, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente, eso no deja de ser poco, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios y no hagas nada con espíritu de parcialidad. Pablo sabía que los hombres, los pastores, son hombres pecadores, fallan, pero es que Pablo sabía que el corazón humano es tan engañoso y tan peligroso que puede tomar un oficio tan bello como el pastorado y torcerlo y agarrarlo y llevar a cualquier punto o extremo de pecados, manipulaciones, falsedades, produciendo todo tipo de dolores a los hijos de Dios. Esta porción es seria, pero Dios, que ama tanto a su iglesia, le dice a Pablo 2 cosas que la iglesia tiene que hacer. La primera, cuídelos, cuida a los pastores. No admitas acusación contra un anciano a menos de que hayan 2 o 3 testigos. Esto es una nota de cautela, de sabiduría, de cuidado y sobre todo de investigación. Pablo quiere que Timoteo y la iglesia no caigan en la trampa de Satanás y de los malintencionados cuando creen cosas que se dicen en contra de sus pastores de una forma automática. Pablo, en vez de decirle a Timoteo y la iglesia, créanlo, Pablo dice, no admitas. Esta palabra no admitas no es tápese los oídos y la. Ustedes han visto a Jim Carrey, una película. ¿Se tapa? No. No admitas, es Timoteo, investiga lo que escuchas. Timoteo, hazlo con sabiduría. Timoteo, no creas todo, pero escudriñalo. Dice Bryan Chapell, es necesario un alto grado de preocupación por el liderazgo pastoral, porque es una profesión que depende del carácter. Si no mantienes carácter, puedes perder todo excepto la salvación, porque después de tu vida en Cristo, tu carácter es tu posesión más valiosa. Y además, los líderes de la iglesia son tan visibles y estratégicamente vulnerables en contra de los desordenados, los malintencionados y esos chismes susurrantes. Y dice Chapell que la propensión humana a creer lo peor de esos hombres cuando se escucha, no solo pasa afuera, dice él, peor pasa dentro de la iglesia. Y Juan Calvino tuvo una expresión de estas en su propia experiencia siendo pastor en Ginebra, y él dice, tan pronto como se hace una acusación contra los ministros de la palabra, entiéndase ministros de la palabra como hombres que gobiernan fiel, enseñan y predican bien, no es cualquier hombre que dice ser pastor, no, en la mente de Calvino están los hombres fieles, ¿verdad? A esos hombres, dice Calvino, que cuando se hacen acusaciones se creen de forma tan segura y tan firme como si ya hubiera sido probado. Lo que se escucha de una vez, eso es, de fijo es así. Dice él, esto sucede no solo porque se requiera de esos hombres un estándar más alto de integridad, sino que Satanás hace que la mayoría de las personas, dice él, de hecho casi todos, sean demasiado crédulos, de modo que sin investigar, sin considerar, sin preguntar, sin dudar, condenan ansiosamente a sus pastores cuyo nombre deberían estar defendiendo. Es que es demasiado lindo para muchas iglesias condenar a sus pastores. Pero no es tan fácil para las iglesias defenderlos. Por eso la llamada atención de Pablo es primero, cuídelos. Cuídelos, porque cualquier cosa se va a levantar en contra de ellos. Cualquier cosa. Pero
hay orden, Timoteo. Si hay algo contra ellos, que sean 2 o 3, que vengan. Que vengan. Estos testigos no son gente chismosa, como que yo estuve, que me dijeron, que yo vine, que después no. Eso no. 3 testigos son que estuvieron ahí, escucharon, vieron, sabían, experimentaron lo que hayan experimentado de forma diferente, pero es congruente el testimonio, que vengan, que puedan dar seguridad de lo que se cometió para sacar al pastor automáticamente de su oficio. Así que este primer punto persigue la sabiduría, pero no la negación. Hay que ser sabio, pero no hay que negarlo. No admitas cualquier acusación, pero si lo admites, que venga con 3 testigos. Ese es el proceso de disciplina. Así es como usted, Iglesia La Gracia, tiene que actuar contra Juan José, Andrés o Daniel cuando haya de nuestra parte pecados. Por eso es que me gusta esa parte. Ahora, es interesante porque no se nos dice qué tipo de pecados, no se nos dice qué tipo de acusaciones eran, no se nos dice de qué forma debían ser hechas, pero es que eso no nos interesa. Esos ejemplos los dejamos cuando vengan. Lo que nos interesa es saber que hay una forma para hacer las cosas. Ese es el orden bíblico. Así, 3, 2 testigos vienen con la prueba de que, ¿verdad?, algo se cometió contra los pastores. Timoteo debía de investigar. Y en esa investigación, si la investigación concluía, podía concluir varias cosas. Una, si valía la pena remover al pastor del oficio, porque era algo que definitivamente lo descalifica. Podía ser algo que preocupaba, pero que no lo descalificaba del todo, pero en el proceso de sacarlo y trabajar eso con él, puede ser que definitivamente haya que descalificarlo. Descalificarlo significa no más pastor. Ya no eres más pastor. Puedes enseñar como mucho, pero ya no más pastor. O puede ser que en esa investigación, las pruebas que se dan, lo que se diga, se concluye que no es un peso para descalificarlo. Esta es una de las razones por las cuales nosotros queremos estar en Gracia Soberana. Gracia Soberana tiene este proceso para los pastores. Cuando alguien de Iglesia de la Gracia, de forma justa, dice, Andrés me trató de esta manera, en privado, lo que sea, como no sé cómo se puede verse, esa persona tiene como una junta donde puede ir directamente a ellos y decirle que tiene testigos y acusaciones contra mí, por ejemplo. Y yo, Juan José y Daniel, y cualquier pastor de Iglesia de la Gracia, nos someteremos gozosamente a ese tribunal, y ese día nos someteremos. Y ahí se entra la prueba. Ahí ellos investigan, ahí ellos se dan, ellos probablemente vienen a la iglesia, escuchan, preguntan, hablan, se ve. Y si hay algo en Andrés que lo hace completamente descalificable, adivinen qué, no va a ser Andrés el que va a dar el testimonio. Va a ser los otros pastores. Y depende de lo que estemos hablando, ¿verdad? Porque hay cosas donde hay que decirle a la iglesia, y ahorita lo vamos a ver, pero hay cosas que mejor ni le da a ese hombre un micrófono, porque eso puede ser lo peor que puede haber. Pero Pablo quiere que se cuide a los pastores, que se siga el orden, y ahora se discipline. Las viudas, la semana pasada yo decía que las viudas eran un ejemplo como de la membresía, ¿se acuerdan? Porque no eran cualquier viuda, eran viudas particulares. Bueno, no es el punto del texto, pero es un texto que uno le puede dar gracias al Señor por la pluralidad de pastores. Es más fácil cuidar a la iglesia con múltiples pastores que cuidar a la iglesia con uno. Es mucho más sencillo. No digo que no haya ausencia, es un poco más sencillo. En segundo lugar, Pablo quiere que la iglesia ahora discipline a los pastores. Los discipline. Pero la disciplina de los pastores no es una disciplina específicamente igual como se hace en Mateo 18. Mateo 18 dice que cuando tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, y si te escuchó, haz ganas a un hermano. Si no,
trae a 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 quede claro de que vos te esforzaste por mostrarle su pecado, pero él no respondió. Si no respondió, tráelo a la iglesia. Para los pastores es diferente. Pablo dice, a los que continúan pecando, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Cuando los cargos de los pastores fueron probados, o sea que son responsables, ahora esta expresión, esta idea de disciplina, se puede resumir en coraje y valentía. Tenemos que ser cautelosos en el acusar, pero si la acusación es fundamentada, hay que tener valor para reprender. Hay que hacerlo, y eso es lo más duro, eso es lo más difícil. Pablo dice, repréndelo frente a todos, pero eso no parece amoroso, no, parece un poco frío, falto de amor, pero dicen los autores bíblicos que esta es la forma como se llama la iglesia. ¿Por qué? Porque el texto dice, repréndelo frente a todos para que los demás, los pastores de la iglesia y los miembros, los demás se horroricen de la consecuencia del pecado. Ese es el punto. ¿Sabe cuándo a usted se le para la peluca? Cuando usted ve la manifestación del pecado. Cuando usted ve las consecuencias del pecado, a veces uno es como, wow. Los hombres que Dios ha puesto para que así como se vea la bendición, también se vea lo duro de cuando se cae son los pastores. Así como está la gloria, qué bonito, también está la cosa de, qué horrible. Porque el pastor no, yo no quiero pasar al frente. No, la escritura dice que vienes aquí. No es si yo quiero, que me están exponiendo. No. El oficio mismo conlleva exposición. Qué lindo predicar aquí, pero qué lindo que me corrijan en lo privado. En el sentido cuando ya hay una acusación de esta manera. Santiago le dijo a la iglesia, no se hagan maestros, para que no venga una condenación o un juicio más fuerte sobre ustedes. Aquí es donde la iglesia entonces ha perdido valor. Los líderes de las iglesias parece que pecan con inmunidad, como que nada les pasa, salen de las iglesias, se van a las otras iglesias y siguen haciendo lo mismo. Iglesia, nosotros tenemos que tomar la determinación de no caer en tal pecado de desinterés, de desánimo y sobre todo de indiferencia, sino que debemos de abrazar la verdad bíblica, de confrontar amorosamente cuando se está haciendo el mal. Iglesia, el no reprender nunca se puede entender como amor. Más bien eso es falta de amor. No amor a Cristo, no amor a la iglesia y no amar al hermano. Porque aunque es pastor, es un hermano, yo no puedo no reprenderlo. Pablo le dice a Timoteo, sigue estas instrucciones, síguelas. Timoteo, no me importa si es tu mejor amigo. Timoteo, que no te importe aunque haya sido tu hermano por años. Timoteo, aunque haya sido el pastor que fundó la iglesia. Timoteo, aunque sea el pastor que más tiene habilidad y carisma para enseñar. Aunque sea más viejo que vos, Timoteo, es que no te lo pido por mí, sino que te encarezco delante de la presencia de Dios y de Cristo Jesús y sus ángeles escogidos. Es delante de Dios que tiene la responsabilidad, Timoteo. No es por mí, es por el Señor. Eso mismo se lo dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta ya en Timoteo, donde muchos iban a ir de la iglesia porque querían algo mejor. Pablo le dijo, es que yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instruyas, que reprendas, que corrijas. Es serio este tema de reprender cuando hay acusaciones tangibles. La disciplina para los pastores es dura. Cuando uno la entiende, lejos del entendimiento de la gracia que Dios dejó en la disciplina. La disciplina eclesiástica nunca es destructiva, siempre es restaurativa y amorosa. Y si nosotros tenemos a un pastor que ha pecado y es
reprensible, o sea, ya no puede estar en su función, ¿nos va a interesar más la función o nos va a interesar más el hombre y su familia? El hombre y su familia. Y preferimos verlo restaurado que en vez de simplemente dejarlo irse. Y esto lo digo con temor y temblor. Pero esto no es para mí exclusivamente. El texto le está hablando a la iglesia que estaba escuchando la carta. Y ese es el tercer elemento, el último, ya para terminar. Pablo sabía que era importante cuidar a los pastores, disciplinarlos, sabía que era bueno honrarlos. Y si ahora usted ve que hay que honrarlos porque son, o sea que es como digno esa función, pero cuando usted ve que hay peligro de pecado y esto es doloroso de poner a cualquiera para que algo pase, este es el tercer elemento que la iglesia tiene que entender: la seriedad de la elección de un pastor. Verso 22, no imponga las manos con ligereza sobre nadie, Timoteo, porque si lo haces así vas a compartir las responsabilidades de los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. El verso 23 es una carta, un punto a la nota: ya no bebas más agua sino vino. Eso corresponde a Timoteo, eso no corresponde a la idea de Pablo en desarrollo. Eso simplemente es, como es una carta, yo le estoy escribiendo a mi amigo una nota al punto. Timoteo, ya no tome más agua, tome más vino, porque usted se enferma mucho. Nada más, eso no tiene nada que ver con los pastores. Es un punto aparte. Parece que el escriba que repitió el texto lo puso como si fuera parte de la prosa que Pablo viene enseñando, pero realmente los teólogos consideran, y cualquiera de nosotros considera de qué está hablando Pablo aquí en el verso 23. O sea, no tiene sentido. Tiene sentido en el contexto a quien Pablo le está escribiendo, pero una aplicación para la iglesia esa podemos dejarla diciendo: esa verdad no trasciende donde nosotros estamos, eso se queda ahí. Siga tomando vino, Timoteo, tranquilo. Pero eso no le está diciendo ni a Juanjo, ni a Andrés, ni a Daniel. ¿Ok? Verso 24 dice: los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio. Otros, sus pecados los siguen, pero también las buenas obras. Algunas son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Imponer las manos en este contexto era confirmar la idoneidad de ese hombre. Era estar de acuerdo en apoyar a ese hombre. Era estar de acuerdo en que lo que habíamos hecho como iglesia, que oramos y estamos de acuerdo en el proceso, pusimos las manos, ese hombre está bien. Por eso Pablo anima a Timoteo que lo haga con mucho cuidado, con seriedad, con profundidad, Timoteo, pero no solo lo veas a él predicando, que qué lindo que predica, mira su vida, su integridad, mira su familia, habla con su esposa si tiene esposa, habla con sus hijos si tiene hijos. Esto es serio, Timoteo. ¿Por qué? Porque si lo haces rápido, si pones las manos con ligereza, si lo haces rápido, por la presión de la gente, porque la iglesia le dice: ya es hora de tener un pastor, es mucha carga, o por la pereza de desgastarse en ver a un hombre que Dios está llamando a formarse de tal manera para que llegue a ser pastor, si eso te da pereza y pones las manos con ligereza, Timoteo, eso puede traer pecados, errores, malas experiencias, equivocaciones y daños a la iglesia. Pablo lo dice compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Pablo quiere que Timoteo y la iglesia sepa que escoger un pastor no es cuestión de necesidad, no es cuestión única de si enseña. Por eso Pablo habló primero del carácter, capítulo 3, y hasta ahorita habla de la selección de un pastor. Dice un pastor: la ordenación apresurada, sin el examen debido, hace de los responsables culpables del pecado del hombre. O sea, que si nosotros escogemos pastores a la ligereza, el pecado que ese hombre haga, que robe, que grita, que lo que sea, los pecados que estén ahí, nos cuentan a Juan José, a mí y a Daniel. Son como si fueran pecados nuestros. Nosotros pecamos de esa manera, pero no solo nosotros. La iglesia recibe las consecuencias de esos pecados sobre ella. Y dice este pastor: el castigo de Dios puede venir sobre la iglesia, no solo por los pecados del líder, sino también por los pecados de los que no hicieron su evaluación correcta de él. Esa es la iglesia. La iglesia sufre
si no examina de manera seria a los pastores. Pablo entonces lo que quiere es que Timoteo se guarde libre. Timoteo, si lo haces con prudencia, eres irreprensible. No es que ese hombre no va a pecar, pero si peca, ya vos y la congregación se dieron cuenta que es un hombre, pero lo hiciste como se debía. A partir de aquí, en el verso 24 al 25, hay 4 aspectos, 2 negativos y 2 positivos de la selección de un pastor. Este es el primero, la vida visible de que Dios no lo está llamando al oficio. Es el primero, es visible que Dios no lo está llamando a ser pastor. Dice Pablo, los pecados de algunos hombres ya son evidentes. Ese es el tiempo del Señor para mí ya. ¿Me regalan agua? Se me fue la voz. Si no es que lloro, se me va la voz ahora. Dice Pablo, los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio. Lo que esto quiere decirnos es que hay hombres de la iglesia de Éfeso, o puede que pase aquí, que la forma como viven, como administran el tiempo, la forma como cuidan a sus familias, la forma como piensan, gracias André, la forma como toman decisiones, todo eso es visible que están completamente descalificados para ser pastores. Eso es lo que Pablo está diciendo. Los pecados de algunos hombres están delante de ellos, o sea, se ven. Esos hombres, Dios no los está llamando. Ese es el primero. Cuando habla al juicio, los está llevando al juicio, no es al juicio final. Pablo tiene en mente a la congregación decidiendo. Entonces, estos hombres son tangiblemente descalificados, pero están en el proceso. Entonces, ¿qué dice Pablo? Si ya los ves que no están aptos, sus mismas obras les dicen a ellos suficiente, la iglesia no va a votar por ustedes. Ese es el primero, la vida visible que Dios nos está llamando. Es un poco más compleja, pero hay una que es donde la vida va dando evidencias en el camino de que Dios no lo llamó. Esa es más tangible. Pablo dice, pero a los otros, sus pecados los siguen. Dice otra versión, se revelan después, se descubren después. Entonces Timoteo, vas a poner a hombres en el proceso, vas a ir viéndolos y en el camino van a ir saliendo las obras que Dios no los llamó. Difícil seleccionar pastores. Esto es serio. Unos completamente descalificados, otros de ahí, pruébelos, pero va a ir saliendo. Esas son las 2 negativas. Ahora, las positivas. Gracias a Dios, que Pablo termina siempre con lo bueno al final. Las evidencias que confirman que Dios sí los está llamando. Dice, de la misma manera, las buenas obras son evidentes. Pablo, en resumida cuenta, dice, Timoteo, cuando un hombre es llamado, la congregación lo ve, vos lo ves, su vida se ve, en su familia se ve, los frutos son tangibles, Timoteo, esas obras se ven. No hay forma más de cuestionar, Timoteo. Las obras buenas se manifiestan. Pero tal vez es como, bueno, pero deberíamos de probarlo un poquito más. Por eso Pablo sigue diciendo que esta es la última. Así como hay evidencias tangibles de una vez, hay evidencias que van saliendo en el camino. Pablo le dice, y las que no lo son, no se pueden ocultar. Pablo está diciendo que aunque esas obras buenas no se ven, tarde o temprano, Timoteo, se manifiestan. Un hombre que Dios llamó a la iglesia
En el tiempo se va a manifestar. Tienes que tener tiempo. Por eso es que Pablo arrancó diciendo, no ponga las manos con ligereza. Esto es demasiado serio. Estos son los sermones más largos que he dado. Y eso me entristece. Pero yo espero que quede claro hoy, de esta forma muy instructiva, de lo pesado y responsable que es tener pastores en la iglesia. Yo sé que es bonito hablar del tema de que los honren y toda esa cosa. Pero si hay un elemento que la iglesia no habla, es en disciplinarlos. Y hay que disciplinar a los pastores cuando llegue el momento necesario. Por eso usted pregunta. Si usted no tiene algo claro, algún proceso de cuando me escogieron a mí, o a Daniel o a Juanjo, pregunte. Si usted tiene alguna duda, pregunte. Si usted ve algo que no está bien, aplique Mateo 18, no chisme. ¿Sí? ¿No, en serio? Si usted ve que Andrés y Juan José o Daniel pecan contra ustedes, vayan a Mateo 18 y este texto. No vayan a otro hermano que no estuvo ahí y no sabe. Eso mata el chisme. Pero eso deberíamos de aplicarlo entre nosotros. Si alguien entre nosotros pecamos y alguien me hizo feo y yo, en lugar de ir a chismear, yo aplico Mateo 18. Yo voy y hablo directamente. Yo espero que quede claro que para la selección de un pastor se requiere no solo la seriedad de los pastores en el proceso, sino la seriedad de la iglesia en el nombramiento. Por eso cuando presentamos a Daniel, yo les hice casi que jurar a ustedes de que si estaban de acuerdo. Porque si nosotros, Juanjo, yo, Dani, alguno de los dos o de los tres peca, y nosotros ese día nos sentamos como miembros y no le dimos importancia, en nuestro corazón no hay un entendimiento de la seriedad de los pastores. Por eso es que en nuestro curso de membresía nosotros tenemos explicado cómo es que se escogen pastores, quiénes los nombran, cómo se ve, porque esto es uno de los temas más importantes. Entonces, para ser la iglesia de Dios, del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, necesitamos reconocer el valor del liderazgo que el Señor nos ha dado, porque yo tampoco quiero que salgamos de aquí como, ahora vamos a pensar solo en una disciplina. Yo quiero que le demos gracias al Señor por los hombres que nos ha dado, a Daniel y a Juan José. Pues no puedo hablar por mí, me suena raro como digo, Señor, gracias por mí, pero gracias por mis dos pastores, porque yo conozco sus vidas, sé los procesos, sé sus familias, yo creo que ustedes la conocen, y si no, conózcanlos. Somos demasiado pequeñitos como para no conocernos. Pero también la responsabilidad cuando nos nombraron no se ha acabado. La vigilancia no se ha acabado. La supervisión de la iglesia no se acaba. Nunca se acaba. Porque nosotros cambiamos. Somos hombres como Elías, dijo el apóstol, atado a pasiones. Somos de este mundo, nuestros pies están pegados a la tierra también. Pero a la misma vez que seamos una iglesia que le pidamos al Señor que no tengamos que pasar por algo como esta disciplina. No es lindo ni orgulloso decir, hemos cesado a nuestros pastores, nosotros no nos aguantamos nada. Yo creo que eso no es digno de celebración. Eso es signo de luto, de dolor. Porque conocías a ese hombre y cayó. Conocías a su esposa y sabes lo que sufrió. Conocías a sus hijos y saben cómo ahora los ven. Eso no es lindo. Pero si está aquí es porque Dios sabía que su iglesia lo iba a necesitar. Pero porque esté no significa lo que tengamos que utilizar. Lo bueno es que está. Y por último, a los que en nuestra iglesia Dios los ha llamado, sienten que Dios les ha llamado, esta vara seria. Esto es muy serio. Esto no es poca cosa. Esto no es poca cosa. Y damos gracias porque el Señor nos ha provisto a gracia soberana.
que nos puede ayudar a ser sabios en sabiduría que nosotros no tenemos, en aplicación en experiencias que nosotros no hemos tenido, y eso hace que la iglesia se cuide y perdure por muchos años más. Yo espero que podamos cantar la siguiente canción reconociendo la soberanía del Señor en su plan. El Señor ha cuidado a su iglesia, va a seguir cuidando a su iglesia. Y así como hablamos de las viudas, que pudimos conectarlo un poco más, yo espero que ustedes vean el valor del texto bíblico para la iglesia, la gracia, en cuanto al tema de los pastores y la importancia que eso requiere. Oren por nosotros, por nuestras familias, pregúntenos, llámenos a cuentas. No tengan temor, no hay por qué. Conózcanos, vean la etapa de vida donde estamos en estos momentos los tres. Participen activamente. Nosotros los hemos llamado a participar activamente en la selección de diáconos. Y yo sigo esperando. Y nada más tengo 2 personas. 2 personas se me han acercado, nada más. 3 personas se me han acercado. Y somos más de 3 personas. He ahí la responsabilidad de iglesia. Así como nombramos pastores, queremos nombrar diáconos y diaconisas. Esto es importante como iglesia.